Bien, esto es lo que te muestra en la pestaña de inicio de el Canva, del Trello, perdón. La página web creo que no se las he dicho, pero bueno, es trello.com, te logueas, entras y bueno, tienes aquí una panorámica, un dashboard, un escritorio básico acerca de cuáles son los tableros que manejas, algunas actividades que están próximas a vencer o que incluso están vencidas. No sé si pueden ver que tengo aquí una actividad vencida, pero que no ha sido trasladada a la columna de realizado, por eso está allí marcada como vencida, ¿no? Bueno, no ha sido tampoco marcada como que efectivamente la realicé, esa la vamos a ver más adelante. Bien, tienes de este lado un grupo que serían los tableros que yo he marcado en este caso con una estrella, como que son importantes para mí tenerlos en cuenta, y los tableros vistos recientemente. ¿Ok? Y de este lado yo tengo del lado izquierdo, tengo un resumen acerca de equipos que yo he ido montando, es decir, tableros que tengo compartidos con otras personas. Yo puedo organizar mi trabajo dentro de Trello, dividiendo o asignando, por ejemplo, los tableros a un grupo que comparto con otros compañeros a los que invito a que vean mi tablero. O también lo puedes utilizar para tener digamos, manejo por tu propia cuenta de tus actividades. No necesitas hacerlo en grupo o en equipo. Bien, igualmente vemos que de alguna manera también hay tips o información adicional que necesitas tener para poderle sacar más provecho al Trello. Y bueno, tienes una barra por donde te muestra el feed de las noticias más destacadas o las actualizaciones más destacadas dentro de tu lista de tableros. Esta parte de la derecha superior tiene un icono con el que nos vamos a meter ahorita, que te muestra tu avatar, puede ser una fotografía, en este caso tengo un código QR. Esta campanita te muestra las notificaciones más recientes. Acepto la actualización de condiciones de servicio, eso lo voy a hacer después. Pero bueno, en las alarmas o en estas notificaciones, ¿qué te incluye? Bueno, te incluye menciones o respuestas que, por ejemplo, han dado otros miembros de tu equipo, algunas notas que ha dejado o que algunas tarjetas que tú hayas creado también, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Germana añadió una tarjeta y cambió la fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos allí un resumen de las notificaciones más recientes. Mientras yo no las marque como leídas, siempre van a estar desplegadas allí. Si yo las marco como leídas, automáticamente se me limpia el tablero de novedades o de noticias. Este es un botón que me da información acerca de cómo puedo yo tener, por ejemplo, una guía, en este caso más personal, sobre el uso de Trello o sugerencias aleatorias en el manejo de Trello. Esta pestaña, este botón de acá, perdón, me permite, por ejemplo, hacer nuevas cosas como crear un equipo, crear un tablero o crear un equipo de negocios. Hay algunas funcionalidades, es importante que lo sepas, a las que no vas a tener acceso utilizando la versión gratuita, que es la que estamos utilizando nosotros. Sin embargo, para la mayoría de las actividades que nosotros realizamos a diario en colectivos, la función gratuita o el programa o el plan gratuito de Trello es suficiente, digamos, para manejarlo. Te permite manejar equipos de manera cómoda, importar tableros, copiar tableros que te parecen interesantes, que esa es una funcionalidad que la vamos a ver más adelante, y crear tableros. Bien, antes de dejar esta pantalla, quisiera mostrarles este botón, que es el que me muestra las cosas básicas de configuración, por ejemplo, mi perfil, las actividades que he realizado, las tarjetas que he creado, configuración básica de Trello, ayuda, accesos directos y otros elementos que son de configuración de mi uso como, digamos, como un usuario, valga la redundancia, de Trello. Bien, si yo pincho, por ejemplo, en actividad, tengo un detalle de las últimas cosas que he realizado. Igual como me mostraba en el botón de notificaciones, me muestra todas las notificaciones que tienen que ver con tarjetas, tableros
o notificaciones que me hayan hecho otras personas a mí, en este resumen de mi actividad yo tengo una lista de las cosas que involucran tanto aspectos relativos a otras personas como aspectos que tienen que ver también conmigo, es decir, con actividades que haya realizado yo o que otras personas hayan realizado en tarjetas o en tableros que yo tenga en propiedad. Bien, esta ficha de esta pestaña de tarjetas muestra las tarjetas que yo tengo que tienen que ver conmigo y me hace como un resumen muy rápido de cuáles son los aspectos que tengo en proceso o a los que estoy involucrada. Con respecto a la pestaña de configuración, si lo vemos, acá tenemos los mismos elementos que tenemos aquí en el menú que se nos despliega debajo de nuestro icono, ¿verdad? O nuestro avatar. En el menú de configuración yo puedo cambiar contraseña, cambiar idioma, cambiar la frecuencia de los correos electrónicos de notificación, lo cual es muy interesante si estamos trabajando en un equipo y el equipo resulta especialmente activo. ¿Por qué razón? Porque los correos electrónicos llegan cada vez que alguien coloca, modifica o hace algún cambio en una tarjeta. Ese cambio puede ser, por ejemplo, que marcó una actividad como ya cumplida, que modificó una tarjeta, que le cambió el colorcito a la tarjeta o le puso otra fecha de vencimiento. Y pudiera ser que a lo mejor una persona es un poco indecisa, entonces cada vez que hace un cambio nos va a llegar una notificación al correo, pero bueno, es interesante que acá podemos cambiar digamos, la periodicidad con la cual recibimos los correos. No me envíes correo nunca, yo voy a estar pendiente de Trello. En realidad es interesante recibir los correos porque muchas veces uno se despista y como es otra aplicación adicional no la visita con tanta frecuencia o quiero que estés informándome al instante apenas se hace el cambio. Permito notificaciones en mi escritorio, eso lo conocemos, es un poco igual como funciona Telegram, etcétera, que apenas ocurre una notificación, pues la veo por encima con una ventanita emergente, por encima del navegador de mi preferencia, y me informa, mira, alguien modificó esta pestaña o alguien modificó este tablero dentro de tu Trello. Puedo escoger no recibir correos electrónicos de promoción, puedo habilitar un cambio del contraste, si tengo alguna discapacidad visual, etcétera, ¿sí? Y puedo, además, algo que es muy interesante, conectar otras aplicaciones con Trello. En este sentido, Trello se maneja con digamos, dos funcionalidades muy interesantes. O puedo conectar aplicaciones con Trello. Algunas de estas las podríamos ver en una futura formación, como esta, If This Then That. Es muy interesante esta herramienta. O podemos utilizar un aspecto que es como parecido a una extensión en Firefox que se llama Power Apps. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ya que hicimos todo el recorrido de los elementos básicos de la pantalla inicial de Trello, vamos a pasar en el siguiente video a manejar un tablero que podamos probar para que podamos utilizarlo en nuestra planificación.